Bienvenidos todos a nuestra clase número 8 del curso de Identidad y Educación Sexual para Padres. Hoy estaremos hablando del tema de sexo, orientación e identidad de género, uno de los temas de más debate que vamos a encontrar con los padres y con los educadores. Quizás algunos de los términos que te vaya a mencionar nunca los hayas escuchado, a lo cual te invito a que participes en los foros de la semana donde estaré para responder todas tus preguntas, inquietudes y demás. Dando inicio vamos a arrancar hablando sobre lo que es el sexo y es importante definir este aspecto, cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos a explicar para los adolescentes y para los niños. Al hablar del sexo es un componente que tienes que tener en cuenta que va a ser de orden físico y va a hacer referencia a la configuración de corporalidades en tres características principalmente: lo cromosómico, lo gonadal y lo genital. Recordemos rápidamente algo de la genética. XX va a ser la identificación para las mujeres y XY para los hombres. En todo el proceso, cuando se hace la gestación, vamos a dar cuenta que la combinación de XX y XY nos puede generar en algunos casos mujeres y nuevamente hombres. Sin embargo, en algunos casos muy puntuales vamos a encontrar casos que son XXY. Más adelante los vamos a ver con mucho más calma. Cuando hablemos del componente cromosómico, va a hacer referencia a la carga genética y en eso lo vamos a también conocer como los cromosomas sexuales. Recordemos que en toda esta parte es importante revisarla en algunas condiciones, ya que hace que algunas veces sea más vulnerable a comportamientos masculinos o femeninos debido a las cargas hormonales de la progesterona o la testosterona. Teniendo en cuenta eso, lo que hemos hablado anteriormente, en algunos casos puntualmente vamos a encontrar lo que conocemos como la trisomia. La trisomia van a ser casos puntuales que van a ser XXY, es decir, la predominancia de los genes masculinos, XXX o XXYY, que es una expresión usualmente genital que son usualmente difíciles de clasificación o que también los vamos a conocer como los intersexuales. Acá te presento una imagen del desarrollo de los órganos sexuales internos durante la quinta y la sexta semana durante el proceso de gestación. Ten en cuenta que las semanas de gestación 5 y 6 va a ser importante debido a que va a hacer la diferenciación entre hombres y mujeres durante toda esta fase del feto. Rápidamente, igualmente te invito a revisar las clases donde hablamos puntualmente de la anatomía del hombre y todo el aparato reproductor, pero haciendo un repaso rápidamente tengamos en cuenta lo siguiente. Hablamos que en el hombre se desarrolla la vesícula seminal, los conductos deferentes, la próstata, los aberturas de conductos eyaculatorios, la glándula de Cooper, el epidimio y el testículo. En el otro lado, la mujer desarrollaríamos las trompas de falopia, los ligamentos ováricos, el ovario, el ligamento periférico, la vagina, usualmente en 4 de las 5 partes superior, el resto del conducto mesoterio, la vagina, la glándula de Bartholin, la uretra y el vesículo. En el caso de los indiferenciados, ¿qué podemos encontrar? Vamos a darnos cuenta que se desarrollan los conductos de Wolff, se desarrolla el conducto mesofrénico, el ligamento diafragmático, los conductos de Müller, el seno urogenital y podemos encontrar dos tipos de primordio. El primordio de conducta o próstata, también conocido como el ducto de Skene, o también la glándula de Bartholin. En ese orden de ideas, vamos a dar cuenta que ya en las fases, durante la quinta y la sexta fase, durante las fases del desarrollo o completamente desarrollados, pues el hombre desarrollará por un lado el meatro uteral, el glándula del pene, el prepucio, el cuerpo del pene, toda la parte rectopescoral, el escroto, la raft peritoneal y los tejidos peritoneales del esfínter externo. Mientras que en el cuerpo de la mujer se desarrollaría el prepucio, el glande, el meatro uteral, los labios menores y mayores y la vagina. Sin embargo, en un cuerpo intersexual vamos a dar cuenta que se desarrolla un tubérculo genital, el área del glande, la cubierta uretral, la ranura uretral, el apoyo lateral, el hoyo anal y el tubérculo anal. Eso significa que sí vamos a encontrar algunas diferencias en la parte del sexo. Y teniendo en cuenta lo que hemos hablado hasta el momento, es importante tener en cuenta el sexo en tres componentes:
lo cromosómico, lo gonadal, lo genital. Hablando de la parte cromosómica, recordemos que las mujeres, o hembras en este caso, van a ser XX, los intersexuales pueden ser XXY o XYY, XX, XX o XY, y los hombres podemos hacer en este caso netamente XY. En la parte gonadal vamos a revisar los estrógenos, que en el caso de la mujer predomina más la progesterona en menor medida que la testosterona. No significa que vayamos a encontrar que las mujeres no tienen testosterona, sino al contrario, en cargas menores, pero están presentes. En el caso de los hombres va a estar más presente en mayor medida la testosterona en relación a los estrógenos, que aunque van a estar presentes, no van a tener tantos efectos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta en lo que hablábamos la semana 1 respecto a los cambios físicos y psicológicos que podemos encontrar en los adolescentes y en los niños. Ahora, en los intersexuales vamos a darnos cuenta que los caracteres secundarios ya se producen en configuración de la gónada o las hormonas que predominen en el cuerpo. En la parte genital, recordemos que las mujeres desarrollan lo que son ovarios, útero, trompas, ovario, la vulva, el vello púbico, los labios menores, entre otros. Por el lado del hombre, desarrollaremos lo que es testículo, próstata, uretra, escroto, vello púbico y pene. Recordemos que muchos de estos procesos arrancan desde la parte del feto en semana 5 y sus manifestaciones o características físicas van a ser más notorias durante la adolescencia. Sin embargo, acá es donde ya empezamos a ver algunos retos y obstáculos que presentan, por ejemplo, los grupos intersexuales, que hace referencia a configuraciones externas y que pueden presentarse la ambigüedad en los dos sexos, es decir, podemos encontrar manifestaciones de hombres y manifestaciones de mujeres en un solo cuerpo, lo cual hace que muchas veces los procesos psicológicos necesitan ser acompañados en la parte del desarrollo de la adolescencia. Ahora, vamos a hablar de la identidad de género. Vamos a dar dos definiciones rápidamente. La primera va a hacer referencia a la vivencia interna e individual del género, de tal como cada persona se siente y puede corresponder con o no con el sexo asignado al nacer. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser hombre, pero mi identidad de género puede ser diferente a la que corresponde mi género en sí. También va a ser definido como la identificación que las personas construyen sobre sí mismas, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y hagamos caer en cuenta también a los padres. ¿Qué significa esto? Muchas veces nuestros adolescentes desarrollan identidades de géneros, pero de ellos mismos, debido a su construcción y a sus vivencias. No significa que los padres tengan que imponer alguna identidad de género. Usualmente lo más reconocido en este caso son hombres o mujeres. Ahora, en este proceso es importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a definir también que el género es una construcción social sobre lo que se entiende ser hombres y mujeres. Sin embargo, también vamos a encontrar dos características o dos identidades de género que son importantes darles una definición. Por un lado, los cisgéneros, que son personas que construyen su identidad de género en que corresponda con lo que la sociedad espera de su sexo. En este caso, también vamos a encontrar personas transgéneros que construyen su identidad de género transgrediendo lo que la sociedad espera en su razón de sexo. ¿Qué significa esto? Podemos encontrar hombres que de cierta manera se sienten más identificados de alguna otra manera con ser mujeres, y en ese orden de ideas, a pesar de que su constructo, su sexo sea ser hombres, definen comportarse y dirigirse y actuar como mujeres. Esto afortunadamente en los últimos años ha tenido cambios diferentes a las épocas de los 50, los 60, sobre 1900. Sin embargo, esto también todavía sigue siendo un problema en algunas regiones o por algunos padres, debido a que podemos encontrar jóvenes que desean ser transgéneros, pero sus padres quieren imponerle la identidad. Y desde acá podemos encontrar que muchas veces los adolescentes transgénero recurren a buscar la identidad sexual o recurren a su identidad de género en poblaciones o en comunidades o a través de medios de internet que no son acompañados y los hacen más proclives a diferentes situaciones. Respecto a la identidad del género, recordemos que es el concepto que se forma cada uno de sí mismo. Entonces podemos encontrar que niños que son jóvenes
Hombres los vamos a conocer como cisexuales y niñas que son jóvenes, se identifican, también van a ser cisexuales. Pero en el caso que sean niñas, perdón, que se identifiquen jóvenes, mujeres, podemos encontrar trans en toda esta población. Recordemos que, como hemos venido hablando, la población transgénero desde sus fases pequeñas, es decir, desde la infancia y desde la adolescencia, muchas veces son llevados a situaciones de acoso escolar, lo cual los llevan a desertar desde edades tempranas de los sistemas educativos, los lleva a alejarse de los sistemas de los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que, como hemos hablado en las clases anteriores, todo esto también está cubierto por el conocimiento de los derechos y deberes en el tema de la identidad sexual. En ese orden de ideas, cuando no encuentran un apoyo, ellos se perciben que su proyecto de vida pueden ser truncados y muchas veces vamos a encontrar que hay un alejamiento del ámbito escolar, familiar, que ellos van a buscar espacios donde les permiten el desarrollo de personalidad. En los últimos años hemos visto casos de, por ejemplo, niños que ya empiezan a hacer su identificación de género con mujeres y que hemos encontrado afortunadamente mejores avances cuando son apoyados por la familia. Hay un nuevo término que quiero que tengamos en cuenta y es la expresión de género. Entonces retomamos lo que hemos hablado hasta el momento. Hemos hablado de sexo, identidad de género y ahora vamos a hablar de expresión. La expresión es muy importante lo que nos dice la diapositiva. La expresión de género no es hegemónica, es decir, una sola, y no se habla de necesariamente una identidad de género o de una orientación sexual, sea homosexual o bisexual, sino las personas tienen el derecho de formar su propio ser sin que ésta tenga necesaria a responder a las dos categorías. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar que muchas veces un hombre puede expresar su género de alguna otra manera y no debe ser juzgado. Este es uno de los aspectos que más les cuesta trabajo entender a los padres, ya que ellos consideran que si es un niño hombre, debe expresar, identificarse con su parte masculina. Sin embargo, vamos a encontrar que cada vez esto es más común. Un ejemplo que te planteo es que esta imagen es de un chico en Estados Unidos donde nace como hombre, pero se siente identificado como mujer desde los 14 años. Quizás para algunos esto generará debate, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta y como educadores, como psicólogos, como parte de los modelos de la salud y parte de los modelos educativos, debemos fortalecer y entender y crear la apertura a los padres de que esto pueda llegar a pasar. Ahora, tengamos en cuenta que la expresión de género forma o hace parte de algo particular y de algo propio de su identidad. Es decir, cada persona lo puede manifestar de diferentes formas en su forma de actuar, vestirse, usar el cabello, la ropa de los accesorios. Acá podemos observar una pareja transgénero donde, en resumen, eso significa que debemos tener en cuenta que la expresión del género puede darse de diversas formas. Como te venía comentando, este es el caso de una pareja transgénero donde él nace directamente siendo mujer, pero se transforma en hombre y ella nace en su condición de hombre, pero digamos que por sus expresiones de género, su identidad y su desarrollo ha decidido ser mujer. Esto es uno de los casos que nos muestra que podemos encontrar a gustos, parejas que tienen un desarrollo totalmente diferente, pero que pueden ser muy compatibles en todo este proceso. Ahora, muchas veces, y esa es una de las partes de mayor dificultad, la cultura muchas veces da unos parámetros de la expresión de género. Sin embargo, esto no significa que sean las únicas formas de expresión de género que puedan tenerse en cuenta. Ahora, estas expresiones de género van a estar muy ancladas al tema de la identidad de género. Acá, por ejemplo, te planteo una niña donde en su fase de adolescencia ya se empieza a identificar con un hombre. Y en ese orden de ideas empiezan a utilizar aspectos que son de niño, pero que ahí es una de las partes más de cuidado y es donde empieza lo que es moralmente correcto o no. Significa que vamos a encontrar que ellos pueden utilizar ropa, pero empieza a hacerse un proceso de juicio o valor a través de una cultura o sociedad donde se encuentre. Entonces, retomando lo anterior, la expresión de género va a estar definida como la forma de expresar la identidad de género sin importar la identidad
y las personas pueden escoger cómo lo manifiestan. Entonces, algunas de las expresiones de género masculina, ¿cuáles pueden ser? El pelo corto, ropas anchas, voz fuerte, forma de caminar y el reloj como uno de los principales accesorios. En el caso de las femeninas, son pelos largos, ropa ajustada, voz delgada, forma de caminar delicada, aretes o accesorios. Sin embargo, esto a través de muchos aspectos de cultura, de grupos, hasta de subculturas, vamos a dar cuenta que en algunos casos podemos encontrar hombres con cabello largo, mujeres con cabello corto, y afortunadamente esto ha ido cambiando sin que la gente lo vaya asociando. Sin embargo, esto en trabajo en comunidades pequeñas, rurales o en algunos pueblos, por ejemplo, esto todavía no es bien entendido, a lo cual tenemos un trabajo fuerte que hacer en paz de psicoeducación. Acá te planteo unos estereotipos de roles de género, sobre todo en la época de los 30, y era, por ejemplo, donde algunos lastimosamente se mantienen, como por ejemplo, que el hombre debe ser fuerte, como el hombre debe ser preciso, debe ser racional, y esto para algunas situaciones genera conflictos. Por ejemplo, el tema de los hombres no pueden llorar, las mujeres no pueden hacer X o Y cosas, lo cual esto ha ido cambiando, pero debemos seguir fortaleciéndolo en todos los procesos. Por ejemplo, otra actividad que se relacionaba, se consideraba que los hombres tenían bueno, tenían más habilidades visoespaciales para acomodar las fichas. Acá te traigo un ejemplo de la rotación de cuerpos geométricos en el espacio, donde antiguamente se consideraba que las destrezas visoespaciales, como te venía comentando, son netamente de rol masculino. Sin embargo, esto se ha dado cuenta que podemos encontrar mujeres que también desarrollan habilidades visoespaciales con fases de entrenamiento. Ahora, vamos a empezar a hablar del tema de la orientación sexual. Al hablar del tema de la orientación sexual, es muy importante definir lo que hace referencia a la atracción física, erótica o emocional. Sin embargo, vamos a encontrar en las diversas orientaciones sexuales que encontramos en el día a día que puede que esté presente uno, dos, tres o solamente uno de los componentes ya mencionados. Y es importante conocer que a lo largo de la historia muchas veces hemos encontrado que pueden traerse hombres o pueden traerse el mismo género y esto ha sido bastante antiguo, no es algo moderno y demás en todo este proceso. Esta imagen que te traigo es una reflexión y es una infografía respecto a las leyes de orientación sexual en el mundo y cómo hemos cambiado a través del tiempo. En los colores verdes vamos a encontrar reconocimiento. En los colores amarillos vamos a encontrar, por ejemplo, donde hay criminalización, al igual que color verde, perdón, color rojo, y así igual que las fases naranjas y demás. En los países donde encontramos el escudo es donde hay unos niveles de protección. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, a niveles como Colombia, donde hay reconocimiento, hay posibilidades de matrimonio, hay posibilidades de adopción conjunta, hay posibilidades de adopción del cónyuge o de los hijos y otros tipos de uniones. Por ejemplo, vamos a ir a otros países donde culturalmente esto ha sido más fuerte, por ejemplo, en países, sobre todo en la parte asiática, en la parte baja, como Arabia Saudita, donde, por ejemplo, si te das cuenta, hay criminalización del tema de la orientación sexual. Sin embargo, también hay otros países donde están en niveles medios, como puede ser China, Rusia, Mongolia y otros países más. Bien, al hablar de orientación sexual, usualmente se hablaban de dos conceptos, se hablaba de heterosexualidad y se hablaba de homosexualidad. Sin embargo, esto ha tenido una alta diversidad, a lo cual es importante que entremos a revisar en todos los procesos la orientación sexual que puede tomar un niño o un adolescente. Sin embargo, todas las posiciones que sean diferentes a la heterosexualidad en algún instante han sido víctimas de violencias o exclusión en casi en algunos de los ámbitos de su vida. Y acá es donde debemos hacer mayor fortaleza debido a que no podemos alejar a padres y adolescentes en su fase o en el desarrollo de su orientación sexual. Recordemos que al estar alejados se vuelve una condición vulnerable en espacios sociales y en sus condiciones de salud también. Bien, inicialmente estas son las tres posiciones que encontramos a nivel mundial
que son la homosexualidad, personas que se sienten atraídas por el mismo género, es decir, mujeres que se sienten atraídas por hombres, perdón, por mujeres, hombres por hombres, la bisexualidad que hacía referencia que se siente identificado por alguno de los dos géneros, y la heterosexualidad que se sienten atraídas por el otro género diferente. Bien, sin embargo, esto ha sido más expandido y acá es donde te invito a que puedas dejarnos tus comentarios, inquietudes, puedas darnos tu mayor retroalimentación o expansión de alguna de las orientaciones sexuales que vamos a hablar a continuación. Una de las orientaciones sexuales que ha tomado más fuerza, por ejemplo, puede ser la pansexualidad y hace referencia a la atracción sexual hacia algunas personas independientemente de su sexo biológico e identidad de género. Acá es importante tener en cuenta que la pansexualidad es diferente a la bisexualidad, ya que en este caso no hay una categoría de género establecido, sino queda un poco más abierta. En la demisexualidad se describe como la aparición de atracción solo en algunos casos y establecido por un fuerte vínculo emocional. En ese orden de ideas podemos dar una definición de la demisexualidad como una forma común de gris de asexualidad, que reúne y que no solo pueden desarrollar atracción sexual hacia las personas que tengan un vínculo emocional. En ese orden de ideas vamos a encontrar dos posiciones que pueden ser los asexuales, el tema a gris asexual que hace referencia a la demisexualidad, o los alosexuales. También se define que las personas gris asexuales pueden sentir atracción sexual, pero de una forma muy frecuente, es muy poco intensa y una circunstancia muy específica. Y esto vincula en su experiencia de los asexuales. Recordemos que los asexuales, que lo vamos a ver más adelante, hacen referencia a ningún tipo de atracción. La polisexualidad, que se siente referencia a atracción hacia varios grupos de personas con identidades de género concretas. Y acá es importante tener en cuenta que este criterio se utiliza para clasificar la polisexualidad y esto hace referencia a que empezamos a diferenciarlo de la pansexualidad o la bisexualidad como hemos hablado anteriormente. La asexualidad sirve para poner a nombre ya a la falta de atracción sexual y se considera, y es una de las partes de mayor debate, que no forma de las orientaciones sexuales al ser una negación. Sin embargo, como hemos hablado, no lo olvidemos que la orientación sexual no solo es el componente sexual, valga la redundancia, sino también puede haber un componente afectivo. Entonces, en estos momentos, durante el 2020, tenemos un gran debate. Sin embargo, quizás estos 10 años haya evolucionado, haya cambiado y se haya expandido un poco más. Un ejemplo de diferentes tipos de relaciones, como podemos darlo en las poliamorosas, y acá nos invita un flujograma a tener en cuenta a diferentes conceptos, algunos más de fases adultas, que no, obviamente no lo vamos a hablar en esta fase, pero otras que podemos tener en cuenta que es más común en fases, por ejemplo, que pueden darse durante la adolescencia. Por un lado, vamos a hablar de las relaciones monogámicas, que es la relación monogámica ideal, hombre con mujer, la monogámica realista, donde, por ejemplo, puede que los dos se definan una, de por sí, una relación más de orden abierta, bien, o haya un gusto por otros, pero no vaya a haber ningún tipo de infidelidad. El engaño adulterio, cuando una de las dos personas de cierta manera engaña al otro sin saberlo. Los monogámicos seriales, es decir, solo Juan y Estela, o Jack y Estela en este caso, y no hay ningún otro tipo de relación. Y acá podemos encontrar que pueden ser hombre con hombre, mujer con mujer, pero no hay ningún problema. Las relaciones abiertas, que vamos a encontrar la típica relación abierta, que los tres saben en su lugar en la relación. Una poligámica tradicional, es decir, donde los tres sabemos nuestro rol en todo este proceso, y relaciones a ojos cerrados, que es donde alguno de los dos no conocen. Las relaciones poliamorosas, que van a ser la trieja, donde los tres conocen su lugar, el triángulo, la polifidelidad, que hace referencia a que todos estamos incluidos en la relación y vamos de por cierta manera a tener una posición muy clara, las relaciones de anarquía relacional y donde hay unos niveles de jerarquía o no. Si te gusta el tema, déjanos en tus comentarios para más adelante crear un contenido de esta temática. Bien, respecto a otros tipos de orientaciones sexuales, vamos a encontrar la autosexualidad y es la atracción
que se siente hacia sí mismo, sin que esto pueda ser entendido como narcisismo. Es una forma donde vamos a estar reforzando el afecto, el amor propio y demás. Uno de los criterios diferenciales del narcisismo es que esta persona aceptaría la retroalimentación de otros con el pro de mejorar su afecto hacia sí mismo. La antrosexualidad va a entenderse como el concepto donde identifica a las personas que experimentan su sexualidad sin clasificarse en alguna categoría o sin necesidad de tener clasificación de ninguna de ellas. Bien, vamos a tener en cuenta algunos objetivos de la orientación sexual y por qué es importante que psicólogos, padres, educadores apoyemos en toda esta temática. Y es, primero, debemos empezar a romper los estereotipos de cómo se comportan las mujeres, la lesbiana, los gays, los trans o los intersexuales. Y esto es importante que hagamos una construcción desde la escuela. Es un tema que para las generaciones tradicionales puede ser muy difícil, pero es importante tener en cuenta. Es importante también transformar las ideas que se presentan sobre los niños, los adolescentes y que los espacios educativos construyan a la identificación de género y sus orientaciones sexuales. Recordemos que esto no es categorial, todas las manifestaciones pueden darse de formas diferentes. Y esto no es un tema actual, es un tema que ya lleva muchos años y a continuación, o la imagen que te presento, vamos a encontrar a diferentes artistas que han tenido diferentes posiciones a través de sus vidas y que esto también no ha hecho que sean clasificados en un solo rol. Bien, en resumen, es importante tener en cuenta las posibles combinaciones que podemos darnos cuenta a través del sexo, que van a ser mujeres, hombres, o en este caso vamos a llamarlo hembra, macho e intersexual. Recordemos que podemos encontrar niñas jóvenes, mujeres cisgéneros, niños jóvenes, mujeres transgénero. Podemos encontrar, por ejemplo, intersexuales que pueden ser niños jóvenes, hombres cisgéneros y niños jóvenes transgénero. Y en este orden de ideas, los hombres podemos encontrar que son niños hombres cisgéneros y niñas jóvenes mujeres transgénero. Hasta el momento, mira las posibles combinaciones que pueden darse respecto al sexo y la identidad de género. Ahora, vamos a hacer las combinaciones de identidad de género respecto a la orientación. Mira cómo se puede dar una combinación entre niñas, mujeres, jóvenes, cisgénero, puede darse en orientación sexual bisexuales y a partir de la bisexualidad podemos encontrar niñas, jóvenes, mujeres transgénero o hombres transgénero o demás. ¿Qué significa? Esto ya nos empieza a mostrar una gran diversidad respecto al tema de identidad y respecto a la orientación. Y eso es importante que lo debemos entender a los padres. Respecto a la expresión, vamos a tener en cuenta que podemos encontrar también, muy parecido a lo que hemos hablado anteriormente, identidad de género, en el caso relacionado con temas de expresión, y cómo pueden darse diferentes combinaciones. Como ejemplo, en el caso masculino o en expresiones masculinas, también puede estar relacionadas con mujeres o jóvenes cisgénero, transgénero, hombres cisgénero o mujeres transgénero. Bien. A continuación, te voy a hablar de algunos de los factores de riesgo relacionados a los entornos o las comunidades, cuando, por ejemplo, empezamos a aislar, a criminalizar el tema de la orientación o la identidad de género. Para esta explicación vamos a tener en cuenta que OS va a ser referencia a orientación sexual y IG va a ser referencia a identidad de género. Entonces, algunos factores de riesgos. Cuando las comunidades estigmatizan o criminalizan a las personas con orientación sexual e identidad de género no iguales, que va a ser la palabra hegemónicas, cuando, por ejemplo, se evidencian conductas violencias sobre las personas o con orientación o identidad no iguales, cuando se consideran que las personas con orientación e identidad no son iguales y no merecen los mismos derechos que los demás, cuando hay circunstancias, por ejemplo, que no existen referentes que permitan evidenciar la orientación e identidad igual, que tienen participación en la construcción social y la comunidad, y cuando se premian o se refuerzan actitudes de los estereotipos de la parte masculina, entonces el uso de la fuerza para subordinar, hacer comentarios insultantes por su orientación, identidad, nos puede causar aislamiento, nos puede causar, por ejemplo, búsqueda de espacios clandestinos para el encuentro con pares, ideación suicida, inseguridad, culpabilización, sentimientos de inadecuación, sentimientos de soledad,
miedo a construir un proyecto de vida en la comunidad, entonces tienden a desplazarse o a irse a otros aspectos, o estrés de las minorías. Por otro lado, otros factores de riesgos, ¿cuáles pueden llegar a ser? Que las personas del contexto se sientan en su ámbito escolar, que se sientan estigmatizadas, que se hayan conductas violentas, que por ejemplo se encuentran conductas en el contexto educativo por parte de que no se prevenga ni se sancione las conductas discriminativas por su orientación o identidad, cuando de cierta manera se considere que las personas no tienen los mismos derechos, se perciban ellos mismos, cuando no existan referentes que permitan la orientación o identidad, cuando, por ejemplo, no se reconozcan y se refuercen los estereotipos, entonces empiezan a reforzar los comentarios insultantes, cuando de alguna manera hay comentarios ofensivos, cuando de cierta manera se reprimen las pasiones de afecto, cuando el equipo docente o en ese caso el equipo también perteneciente a la docencia muestre rechazo, vamos a encontrar los siguientes impactos, como por ejemplo pueden ser el aislamiento, busca de espacio adecuado, muy parecido a lo que hemos hablado en lo anterior, pero se agrega la deserción escolar temprano, bajo rendimiento académico, agregamos que empiezan a haber aparición de consumir de sustancias y puede haber sentimientos de culpabilización e inadecuación consigo mismos. Tengamos en cuenta que muchos de los factores ya mencionados puede que si están combinados con otras variables o con otras situaciones como puede ser el maltrato desde la casa, pues va a acercarnos a algunas de las consecuencias ya mencionadas. Acá te planteo otra diapositiva con otras situaciones que también pueden llevar a diferentes impactos y se agregan, por ejemplo, a este tema del sentimiento de la soledad, como hemos hablado anteriormente. Bien, a continuación te planteo una lista de verificación respecto a que puedas tener en cuenta sobre las acciones, puedes crear tu propio formato, sobre, por ejemplo, si en una entidad educativa o es en una comunidad o si en un ámbito o hasta en unas relaciones familiares se dan dichos comportamientos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta una lista de chequeo de sí y no, donde, por ejemplo, podemos evaluar si un colegio crea acontecimientos pedagógicos estructurados para la orientación e identidad de género que no son iguales en la escuela o en el colegio. Si existen políticas evidentes para la no discriminación por parte del cuerpo docente por su parte de orientación e identidad, y esto nos lleva a que los educativos muchas veces podemos entrar a trabajar el tema, por ejemplo, de campañas de fases de psicoeducación, apoyar en las políticas de inclusión que pueden haber dentro de un colegio para evitar situaciones en un futuro. Acá te planteo otras donde, por ejemplo, podemos verificar si se desarrollan acciones para promover nuevos modelos de masculinidad o feminidad, si existen espacios seguros para las diferentes manifestaciones de orientación sexual e identidad de género, si existe algún tipo de apoyo institucional para los niños, adolescentes, cuando sean víctimas de violencias por prejuicio, y demás comportamientos que te invito a que pauses y leas con mucho detenimiento, que te pueden llegar a servir para las campañas o para la creación de talleres frente al tema de orientación o educación sexual. Bien, como podrás darte cuenta, son diferentes comportamientos que es importante que tengamos en cuenta cuáles se pueden dar, cuáles no y demás. A continuación, te voy a plantear algunos de los casos aplicados en contextos colombianos sobre temas de discriminación, sobre temas de qué ha pasado y cómo se han solucionado de temas jurídicos. Recordemos que esto es lo último que debemos llegar en estos temas de orientación o educación sexual. La idea es que creemos espacios que evitemos estas situaciones y demás. Por ejemplo, la sentencia T-435 del 2002 nos lleva a la siguiente situación: una estudiante mujer a la que se le canceló la matrícula de un colegio privado y se le violaron los derechos a la intimidad, al personal y familiar y al libre desarrollo de la parte personal y de educación. ¿Qué determinó la Corte? La Corte ordenó no tutelar el derecho de la educación, dado que la decisión a la expulsión tenía un asidero por cuanto el estudiante había incurrido en faltas disciplinarias como consumo de alcohol en la institución. Por su parte, la Corte argumentó que la actuación del colegio demandado frente a la orientación sexual fue violatoria de sus derechos al libre desarrollo de personalidad, intimidad personal y familiar,
Por consiguiente, se tutelaron estos derechos y se conminó al colegio demandado para que se estuviera adelantar ese tipo de actuaciones frente a diferentes situaciones en el ámbito privado e íntimo. Esto nos lleva a ver que un colegio no puede llegar a afectar los derechos tanto de la parte del desarrollo de personalidad, intimidad personal y familiar. En este otro caso, fue una situación de un estudiante transgénero menor de edad que fue excluido de un ámbito educativo por su expresión de género en concordancia con su identidad. Recordemos lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, en este caso, la parte constitucional o la comunidad educativa de cada plantel compuesta por estudiantes, padres y acudientes tiene la potestad para adoptar el manual de convivencia, pero no para la libertad de desconocer las libertades constitucionalmente consagradas. Es decir, podemos crear manuales de convivencia, pero estos manuales de convivencia no pueden atentar contra el desarrollo de la libre personalidad. Y en este caso, la facultad que tiene convenios establecidos para definir el manual de convivencia encuentra sus bases y sus límites en la parte constitucional. Este otro fue caso, que es un estudiante transgénero a quien le fue negado un cupo para cursar el nivel de bachillerato en un colegio o una institución educativa nocturna en debido a su identidad de género. Acá, muy parecido a lo que hemos hablado anteriormente, se ordenó a la Secretaría de Educación Municipal redactar una carta para que se garantice el respeto a la diversidad sexual y género y se remita a un fallo en la personería. Adicionalmente, se recuerda que no podemos encontrar que haya un nivel de discriminación por pertenecer a alguna de las categorías de los grupos LGBTI. Bien, por lo cual se invita al colegio a que sea muy responsable en toda esta fase y que no se pueda generar ningún tipo de descargo, digamos, de rechazo. Ahora bien, en la parte de casos aplicados podemos encontrar otra situación, pero ya donde es un docente. Y en este caso, un docente no podía ser, bueno, que fue despedido, fue la situación, y la sentencia hace referencia a un docente que no puede ser despedido ni investigado en relación a su orientación sexual. Y nos plantea los resultados que la diferencia y la igualdad encuentra sus lugares respectivos en esta constitución que pretende dar más oportunidades a la parte laboral. Como hemos venido hablando, no hay razón para descartar o no a una persona por su orientación sexual y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Voy a leer puntualmente y abro comillas. No existe, la Corte dice y estableció en la siguiente sentencia. No existe ninguna justificación para que se consagre la falta disciplinaria de los docentes a la homosexualidad. La exclusión de los homosexuales de la actividad docente es totalmente injustificada, pues no existe ninguna evidencia que estas personas sean más proclives al abuso sexual que el resto de la población, ni que su presencia en las aulas afecte el libre desarrollo y personalidad de los educados. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Recuerda dejar todas las preguntas dentro del foro de la semana. Estaré para apoyarte en lo que podamos tener en cuenta. Al igual, recuerda activar la campanilla, dejar tus comentarios sobre alguno de los temas que hemos hablado durante esta clase y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.